Manuel. Y él tomó el texto, Emanuel, Dios con nosotros. Pero ¿sabes qué? Le voy a decir algo. Aleluya. Manuel y Emanuel es el mismo significado. En hebreo es el mismo significado. Eli, Señor, Dios, Dios mío, y Manuel, Dios con nosotros. Yo le pregunté a mi madre por qué ella me puso ese nombre. Yo le dije, ¿por qué tú me pusiste ese nombre? Ella me dijo, lo que pasa era que cuando yo, aleluya, pequeña, que iba a la iglesia de Duey, aleluya, aleluya, mencionaban a Eli y mencionaban a Emanuel, y cuando tú naciste yo te puse el Emanuel, aleluya, y yo digo, gloria a Dios por el nombre que me dio, aleluya. No hago como Jave, que pido que me lo cambien, no, un nombre precioso, la gloria sea para el Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Y sabe, aleluya, que llegué, aleluya, y cuando él comenzó a leer el texto, que era el texto que dice, Emanuel, Dios con nosotros, yo sentí como que algo se desprendió, aleluya, de la palabra, y aquello, aleluya, como comenzó a viajar en el aire, y aquello vino, aleluya, a mi corazón. Y cuando aquello entró a mi corazón, yo bajé mi cabeza e hice una oración a Dios en mi mente. No dije palabras por mi boca, solamente hice una oración en mi mente y le dije al Señor estas palabras. Le dije al Señor, Señor, si es verdad que tú me amas, si es verdad que tú muriste en la cruz del Calvario por mí, si es verdad lo que dicen estos aleluya, que tú me quieres usar, si es verdad, Señor, que tú quieres hacer algo en mi vida, mira cómo yo estoy. Yo he tratado de cambiar. Tú sabes las veces que yo me he reconciliado. Tú sabes las veces que yo he hecho promesas. Tú sabes las veces que yo he tratado de cambiar, pero yo no he podido, Señor. Pero te voy a decir algo, Señor, en esta noche. Si tú me llamas por mi segundo nombre, en boca de ese predicador que ni me conoce ni yo lo conozco, si tú me llamas, yo te prometo que yo me voy a convertir a ti y que te voy a servir todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Aquel hombre comenzó a predicar, y aquel hombre comenzó a predicar y a predicar, aleluya, hasta que terminó el mensaje. Cuando terminó el mensaje de la predicación, comenzó a hacer el llamado y nadie pasaba. Recuerdo que dijo estas palabras: si nadie quiere al Señor, yo me lo llevo de nuevo para casa. Aleluya. Y yo creía que ahí se iba a acabar todo, pero él insistió en el llamado. Aleluya. Y cuando iba a decir lo mismo, cuando iba a decir si nadie quiere al Señor, cuando iba a decir si nadie quiere llevar al Señor, yo me iba para casa. Cuando iba a ser yo me iba para casa, el Espíritu Santo cayó sobre él y comenzó a lanzar y a hablar en lengua. Aleluya. Y yo estaba acá, aleluya, y él estaba en el otro extremo de la cancha, hablando lengua y danzando, gloria al Señor. Pero en una dio un brinco y quedó de frente de allá hacia mí, hacia donde yo estaba, y aquel hombre comenzó, aleluya, a señalarme con la mano y con el dedo, y comenzó a decir: mira, Manuel, como tú quieres que Dios te llame, te está llamando en esta noche. No desprecies el llamado de Dios, porque es decisivo para tu vida. Aleluya. Yo lo único que recuerdo es, aleluya, que se metió una corriente, un caliente, un fuego, se metió por mi pierna como un cable eléctrico, aleluya, y comencé a temblar. Alabado sea Dios. Comenzó mi cuerpo a temblar. El efecto de la droga se fue. Tanto. Aleluya. Y yo comencé a decir: ¿qué me está pasando? Aleluya. Y aquel predicador decía: mira, Manuel, como tú quieres que Dios te llame,
santo. Yo quiero decirte, hermano, que yo salí y me tiré de aquella cancha y le di mi corazón a Jesucristo. Le di mi corazón a Dios. Aleluya. Yo le había dicho a él, si me llaman, si rompen las cadenas, aleluya. Y él me libertó completamente. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Me Dios. convertí esa noche. Llegué a casa. Le dije a la mayoría, me convertí al Señor. Se rieron de mí. Me dieron semanas. Me dijeron, mira, que se convirtió el drogo. Que se convirtió con ese vicio que tiene. Y yo le dije, no te preocupes. Pero yo le entregué mi corazón al Señor anoche. Aleluya. Al otro día, como a las 5 de la tarde, los hermanos llegaban como a las 7, pero yo a las 5 yo estaba en la puerta del templo, esperando que abrieran el templo. Hermano Jaime Morales allá en Palomas arriba, al lado de los papás de la muchacha que está aquí, de los Vélez. Aleluya, esperando que abrieran el templo. Aleluya, cuando llegaron y cuando llegó Jaime Morales, yo le dije a Jaime estas palabras. Le dije, Jaime, me convertí anoche, pero vengo a convertirme de nuevo. Yo quería estar seguro con Dios. Vengo a convertirme de nuevo. Y fue, aleluya, y oró por mí y hice profesión de fe por segunda vez. Aleluya. Al otro día, ¿sabe qué hice el otro día? Al otro día me vestí, me di un bañito, me vestí y salí. ¿Sabe para dónde iba? Para casa de mis amistades, mis amigos. Aleluya. Para casa de mis amigos iba. Aleluya. Y llegué a casa de mis amigos y le dije, Turrón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me dijo, Eric, ¿qué te pasa? Pero tú sabes que yo encontré en mi corazón a Jesucristo. Y vengo a decirte que la amistad tuya conmigo sigue. Lo único que no me busques para venir para ningún otro sitio. Si quieren verme o buscarme, ve a la iglesia, allá arriba estoy, allá arriba, ve allá. Y fui donde el otro, y le dije, Dios te bendiga. Mira muchacho, ¿qué te pasa? ¿Cuándo vamos a ir para la playa? No, ya yo sé. Ahora si quieres verme y si quieres, acompáñame. Estoy en la iglesia. Rompí con las amistades. Te voy a decir algo. Cuando un bebé nace, lo primero que hace el doctor es cortarle el cordón umbilical. Y cuando un creyente nace, hay que cortar el cordón umbilical con el mundo. ¡Aleluya! Hay que romper. O te haces amigo de Dios o te haces amigo del mundo. Hay que romper. Yo rompí. Si yo no hubiera hecho eso, te hubiera perdido. Pero yo rompí. No le quité mi amistad. Simplemente lo que le dije, si quieren verme, si quieren seguirme, a la iglesia. Si no, no. Pues miren, Turrón lleva ya más de 20 años preso en una prisión allá en Estados Unidos. Y yo llevo 20 años predicando el evangelio. Gloria al Señor. Y cuando el ángel me dijo, aleluya, Manuel, tú vas a ser salvo, lo que el ángel me estaba diciendo era, aleluya, que la manera cuando Dios me iba a llamar para salvarme era por mi nombre. Por Emanuel, por Manuel. Aleluya. Yo no entendía, pero lo vine a entender cuando conocí a Cristo. Aleluya.